que está a su lado, lo mejor está por venir. Dios tiene oportunidades para usted. Jeroboam, Primera de Reyes, capítulo 11, si quiere lo buscan, vamos a estar viendo algunas citas ahí. Y este hombre tenía un propósito. Y la escritura dice en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 38, si haces lo que te ordeno, está Dios hablando a través de un profeta a Jeroboam. Dice, si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos, como lo hizo David, mi siervo, estaré contigo y estableceré para ti dinastía tan firme como la que establecí para David y te daré Israel. Ahí marqué ciertas cosas interesantes donde dice, mis caminos, me agrada, mis decretos y mandamientos. Dios es claro en la escritura y está dando acá un mandato a este hombre y prácticamente le está diciendo, si quieres que yo cumpla todo lo que estoy diciendo en este momento, tienes que conducirte de la forma en la que yo estoy diciendo que te debes de conducir. Y vemos cosas grandes que Dios está marcando para este hombre. Dice, te daré Israel. Dice la escritura de que este hombre Jeroboam era un hombre valiente y esforzado. Era como el mandato que le había dado Josué en aquel momento. Yo creo que este hombre aprendió de Josué. Y se comportó de tal manera de que él era valiente y esforzado. Y entonces él encontró gracia delante de las personas y dice que Salomón vio algo importante en él y lo puso en una posición muy importante para el reino. Y este hombre, en apariencia, se comportaba o se conducía de acorde al corazón de Dios. Es decir, era un hombre que pintaba para cosas grandes. Dígale que está a su lado, usted pinta para cosas grandes. No se distraiga. ¿Verdad? Y si miramos Primera de Reyes, capítulo 14, verso 20, se los voy a leer. Es el final de este hombre. Dice, Jeroboam reinó 42 años cuando murió y su hijo Nadab lo sucedió en el trono. Primera de Reyes 14, 20. No está ahí. Quise traer este extracto porque es importante mirar. El final de este hombre, el reinado, fueron bastantes años. Pero lo que ocurrió con él no fue muy agradable. Pero no fue porque Dios quiso que le sucediera. Es que es lo importante. Dios no quiere que usted esté caminando en decadencia. Quiere que a pesar de la prueba, usted sea valiente y esforzado y camine creyendo de que esa circunstancia Dios la va a resolver. Y que usted se alinee a la voluntad de Dios para que todo empiece a fluir en gran manera. Y vamos a encontrar al final cosas importantes que Dios ha descrito para usted y para mí. Dice que al inicio Salomón se desvió del plan de Dios. El Señor le dijo, no te unas con mujeres de ciertos clanes o ciertas tribus porque iban a desviar su corazón. Y dice la escritura que tuvo 700 princesas y 300 concubinas. Todas contrarios a la voluntad de Dios. ¿Y qué sucedió? Salomón desvió su corazón y empezó a adorar a otros dioses. Y el Señor lo desechó. Pero dijo,
todavía apartó algo para no desecharlo por completo. Entonces, Jeroboam, dice la escritura, se rebeló contra el rey. También, Primera de Reyes, capítulo 11, verso 26, dice así: también se rebeló contra el rey Salomón, uno de sus funcionarios, porque Salomón empezó a tener, por decirlo así, contrincantes, personas que iban en contra de él ya. Y Jeroboam, siendo un hombre valiente y esforzado, también se rebeló en contra del rey. Y dice que uno de sus funcionarios, llamado Jeroboam, hijo de Nabat, Jeroboam era efrateo, oriundo de Zeredá, y su madre se llamaba Zereuba, qué nombres más lindos, ¿verdad? Y era viuda. Y sabe, y uno de los motivos por el cual este hombre se rebeló contra el rey era que resulta, verso 27, con la continuación ahí dice: la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Todo iba para este hombre marcando algo importante para él, porque se estaba moviendo de una forma correcta, porque estaba mirando las cosas como deben de ser. Usted y yo hoy debemos de mirar las cosas como son. No podemos, como dice el dicho, tapar el sol con un dedo. Lo que es pecado es pecado. Lo que es la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. No hay términos medios. No hay un vaso medio lleno. O está vacío o está lleno. Y dice que Jeroboam salió de Jerusalén, iba en camino y se encontró a un profeta. La oportunidad de oro. Una gran oportunidad. Hoy usted y yo, así como usted y yo estamos hoy, tenemos oportunidades de parte de Dios. Así que motívese en esta mañana, porque Dios aún tiene oportunidades para usted y para mí. Dios está haciendo una obra en nuestras vidas. Verso 29 dice que un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en camino con el profeta Ahías de Silo. Y dice que este hombre llevaba un manto nuevo. Imagínense, era un manto nuevo de paquete. Y entonces cuando lo miró, dice que tomó ese manto y lo rasgó en 12 pedazos. Y le dijo: Jeroboam, toma 10. Toma 10. Rasgó el manto en 12 pedazos y le dijo: Jeroboam, toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino, y a ti te voy a dar 10 tribus. A él le daré solamente una tribu. Y esto, por consideración a mi siervo David. Aquí quiero hacer una pausa. Vean qué importante la palabra de Dios. Dice, esto por consideración a mi siervo David. ¿Saben? Usted puede marcar diferencia en su generación que viene detrás. El Señor puede decir a su generación: por Yadira yo voy a bendecir a los que vienen detrás. ¿Me explico? Porque Dios los tiene a usted en ese lugar por un propósito. Si usted tiene un hermano, una hermana, que quizá la relación no es buena y usted mira cómo se comporta, usted puede decir: Dios me tiene ahí con un propósito. Si su esposo molesta mucho, esposita, usted está ahí para cumplir un propósito. Si su esposito molesta mucho, usted está ahí por un propósito.
Jeroboam estaba ahí por propósito. Y era para traer salvación al pueblo de Israel. Ya las cosas no estaban caminando con Salomón. Estaba desviado totalmente de los planes del Señor. Dígale que está a su lado, no se desvíe de los planes de Dios. No se desvíe de los planos de Dios. Ok, entonces dice que a él le dejaré solamente una tribu, esto por consideración a mi siervo David, y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Voy a hacerlo así porque él me ha abandonado y adora a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada. ¿Ven qué clara es la palabra del Señor? Ni ha cumplido mis decretos y leyes como lo hizo David, su padre. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón, sino que lo dejaré gobernar todos los días de su vida por consideración a David, mi siervo. Vamos con dos consideraciones aquí. Su conducta puede marcar los que vienen por detrás. Me hizo reflexionar. Mi conducta puede marcar a mis hijos, a mi hijo y a mi hija. Dos consideraciones importantes. A quien escogí y quien cumplió mis mandamientos y decretos, le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 tribus. Pero a su hijo le dejaré sola una tribu, para que en Jerusalén, la ciudad donde decidí habitar, la lámpara de mi siervo David se mantenga siempre encendida delante de mí. En lo que a ti atañe, aquí es donde se pone lindo, o sea, la oportunidad, la gran oportunidad, dice, en lo que a ti atañe yo te haré rey de Israel y extenderé tu reino a tu gusto. Es como cuando usted va a un restaurante y usted se sienta y a usted le dan la carta y le dice, Alejandra, usted puede escoger todo lo que usted quiera, sin escatimar. Y Alejandra se sienta y mira y escoge su refresco, su entrada, su plato fuerte, su postre y si le gusta su café o su té. Hermoso, a tu gusto. Y si haces todo lo que te ordeno, es que todo tiene una condición. Y si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos como lo hizo David mi siervo, estaré contigo. Estableceré para ti una dinastía tan firme como la que establecí para David y te daré Israel. Así que haré sufrir a la descendencia de David, aunque no para siempre. El pecado de Salomón iba a ser duramente castigado. Este hombre, Salomón, no siguió lo que Dios había mandado para él. Además de eso, en consecuencia iba a perder parte de su reino y Jeroboam iba a recibir 10 tribus. Con la condición de que debía de cumplir los mandatos del Señor. Dios tenía un gran propósito para Jeroboam y era que iba a ser una gran dinastía como la hizo con David. Además de eso, él tenía que simplemente hacer lo que hoy Dios demanda para usted y para mí, Jairo, ser obediente al Señor. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quiere que te vaya bien en la vida? Tengo una respuesta para ti. Entonces, sea obediente al Señor y te irá bien en la vida. Iglesia, ¿queremos que nos vaya bien en la vida?
queremos caminar con ese propósito que Dios ha traído para nosotros o quiere para nosotros, seamos obedientes a Él. Y miraremos cómo todas esas cosas se empiezan a cumplir. Y vamos a empezar a mirar grandes cosas en el Señor. Y vamos a ver cómo nuestras generaciones igual empiezan a marcar diferencia. Hermoso, Dios hoy nos está hablando de que hay oportunidad para todos nosotros. Él no ha terminado la obra en usted y en mí. Él quiere que encontremos el máximo potencial. Pero a veces sucede de que el talento nos hace una mala pasada. Porque a veces somos tan talentosos que dependemos del talento. Y nos damos cuenta luego, ya muy tarde, de que el talento no lo es todo. Porque empezamos a dejar la dependencia de Dios y a conducirnos conforme a lo que nosotros creemos que debemos de hacer. Miren qué interesante la motivación de hoy sobre el diezmo. En lo poco es uno fiel. En lo mucho, Dios nos pondrá. O sea, ¿cómo vamos a pretender que Dios nos va a bendecir si en lo poco no somos fieles? Si en lo poco no nos conducimos como Dios quiere que nos conduzcamos. Dios quiere que usted sea fiel en lo poco, para que ahora sí usted es fiel administrando esta uva. Entonces Dios dice, bueno, te voy a dar una uva más. Bueno, te voy a dar otra uva más. Ahora te voy a dar una manzana. Y luego, bueno, ok, Señor, te voy a dar más cada vez. Y de pronto usted está administrando correctamente todo lo que es del reino, todo lo que corresponde al Señor. Pero hubo algo que este hombre hizo que no marcó diferencia. Fracasó. La siguiente. ¿Usted quiere fracasar? ¿Usted quiere fracasar? No hagamos lo siguiente. Fracasó este hombre. ¿Y saben por qué fracasó? Vamos a ver. El reino llegó a sus manos por la necedad de Roboam y su hijo, hijo de Salomón. O sea, ahí, al haber necedad, este hombre obtuvo el reino. Todo le era favorable, pero falló miserablemente. Estableció una adoración rival. Vamos a la escritura para que lo miremos. Primera Reyes capítulo 12, verso 25, por favor. Nosotros tenemos solamente un Dios. El dinero no es un Dios. Nuestros negocios no son un Dios. Nuestro Dios es aquel Dios que envió a su único hijo acá a la tierra y que por nombre le pusieron Jesús para que muriera por usted y por mí. A ese único Dios es el que nosotros adoramos. Nada más. Dice que Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín y se estableció allí, y luego se fue a Siquem y fortificó Peniel, pero reflexionó, ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Empezó a tener ciertas dudas. ¿Saben? Lo que Dios ya estableció para usted y para mí, así va a ser. Nadie se lo va a poder quitar. Ni el enemigo. Usted el enemigo no te lo quita, usted se lo entrega. ¿Sabe? Porque Satanás va a tener autoridad en tu vida, en tanto que tú le des la autoridad a Satanás.
Resistid al diablo, ¿y qué va a hacer él? Exactamente. ¿Qué pensamiento? Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y otro en Dan, y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban a Dan para adorar al becerro que estaba allí. Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta quienes no eran levitas. Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que habían hecho y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso, y fue el día que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. ¿Qué condición la de este hombre? Teniendo, como decimos acá, hay un dicho que dice teniendo la papa en la mano, ¿verdad? Como quien dice, las tenía de todas. Nada más él necesitaba adorar al Señor. Porque tenía que dudar de que los israelitas, ya el Señor había sido claro a través del profeta y le había dicho que le entregaba las 10 tribus. Él tenía el respaldo del Señor. Cuando la duda entra y usted tiene el respaldo del Señor, la duda tiene que salir inmediatamente. Porque la convicción en el corazón del creyente es que lo que Dios dice se va a cumplir. Él no se va a arrepentir, como decía la canción. Él no se arrepiente. Él se fija firmemente. No hay variación en él, dice Santiago. No hay sombra de variación. Él es firme. Lo que dice lo cumple. Y este hombre empezó a dudar. Empezó a tener una conducta errónea. Y su conducta dio lugar a un refrán. No sé si ustedes lo han escuchado, pero dice los pecados de Jeroboam. Imagínense que ahí es mencionado 12 veces. Y además, este hombre, ¿saben?, sufrió pérdidas personales y políticas. ¿Saben? Puso en riesgo o puso en juego muchas cosas. Hoy no podemos poner en riesgo la familia. No podemos poner en riesgo nuestros niños, nuestros preadolescentes, nuestros adolescentes, nuestra juventud. Usted y yo, como adultos, no podemos poner en riesgo nuestras vidas. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Nada más debemos de ser obedientes a lo que Él dice. Esa es la condición. ¿Sabe? Perdió a un hijo. Este hombre murió sin haber establecido la dinastía que el Señor le había prometido. Dios quería hacerle grande, pero Él insistió en hacerse mediocre. Muchas veces, perdón que se lo diga, pero hay personas que se creen tan doña toda, que se creen que son, pero lo mejor de lo mejor, y esa conducta es mediocre. Porque están dependiendo de sí mismos, no del Señor. En cambio, uno encuentra personas que han construido cosas grandes y ustedes, es que el Señor me ha permitido hacer esto. Esto es del Señor. Y todo lo que ha construido es para honrar al Señor. Y esa persona indudablemente va a seguir creciendo mientras su corazón no se desvíe. Entonces, Jeroboam pintaba bien, pero en el camino no siguió el mapa de Waze y se perdió.
No lo siguió, lo apagó. No siguió el mandato del Señor. Es una ilustración nada más. Y de aquí podemos aprender grandes cosas para que no nos sucedan. Esa es la advertencia de esta mañana. Somos hombres y mujeres con propósito. No estamos hechos solo para nacer, crecer, reproducirnos y morir, sino que estamos hechos para caminar acá con propósito, conquistando grandes cosas para Dios, administrando lo que tenemos. ¿Saben? Su cuerpo, usted debe de administrarlo de la mejor manera también. Todo lo que usted tiene, su esposo, su esposa, sus hijos, su dinero, lecciones aprendidas. Falló porque no escuchó el consejo divino. Falló porque no escuchó el consejo divino. Y saben, algo importante esta mañana por resaltar es que aunque usted esté hoy en el camino equivocado, Dios le está diciendo en esta mañana, retoma el camino, porque yo te quiero bendecir. Dios no te ha desechado. Él quiere que retomemos el camino si es necesario. Y si vas por el camino correcto, Dios te está diciendo en esta mañana, no te desvíes. Primera de Reyes, capítulo 13, verso del 1 al 3. Dice así la escritura. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Y cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: altar, altar, así dice el Señor. En la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da. El altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Era el momento de detenerse. Era el momento de decir: no, estoy equivocado. Era el momento de doblar rodillas y decirle al Señor: perdóname porque voy por el camino incorrecto. Voy a retomar las cosas y si es necesario, empecemos de cero, Señor. Pero yo quiero hacer las cosas como tú dices que deben de ser, no como yo digo que debe de ser. ¿Saben? A veces sucede, yo sé que aquí no, en ustedes eso no pasa, pero estos son simplemente consejos. No queremos escuchar lo que otros tratan de decirnos, aunque sea de la palabra de Dios. No escuchamos. No escuchamos. Veo risas por ahí. Me parece que puede ser que sí. Papá y mamá nos está diciendo algo, no escuchamos. Su pastor se acerca y le dice: mira, es que me parece que lo que estás haciendo no es lo correcto. No escuchamos. Eso es lo que sucede. Nos ponemos en la situación y sabe, es que nos exponemos a que vayamos a perder mucho por no prestar atención al buen consejo. Y no nos gustan que nos digan cómo debemos de hacer las cosas o que nos corrijan. No sé si a usted le pasa, pero a veces se encuentra uno personas y es como el dicho: Jalisco nunca pierde. Siempre tienen algo que decir y uno les dice y ella dice, y uno les dice y ella dice. ¿Cierto o no? Porque uno está perdiendo el olfato espiritual. Y entonces uno no está escuchando lo que Dios quiere decir. Hey, Marcela, mira, es que por ahí no es. No, es que por ahí es más cerca, es que yo me meto por aquí, por allá. No, es que por ahí no es.
No, dice Marcela, no, yo me meto por aquí, es que a 100 metros hay un atajo, me meto en la Alameda y ya llego. Bueno, y Marcela toma su ruta y de camino la asaltan, ¿verdad? Perdió su celular, la cartera, etcétera, pero llegó. Pero la forma en la que llegó, ¿me explico? Porque hay trampas en el camino. Y cuando Dios dice, no es por ahí, hagamos caso por el amor de Dios. Si tu jefe en el trabajo te dice, mira, estás llegando tarde, es por algo. Llegue temprano, sea obediente. Hasta la escritura nos manda a que debemos de honrar a nuestros patronos. Porque usted y yo estamos para marcar diferencia. No somos personas mediocres que llegamos tarde a los trabajos y que nos están diciendo a cada rato, llegaste tarde. Y a cada rato. Es más, hasta las reuniones de culto llegamos tarde. Donde deberíamos de estar acá ya, temprano, para las 9:30 iniciar. Vean, y comenzamos y está la iglesia vacía. Perdón que se lo diga. Pero en las cosas del Señor hay que verlo con importancia. Yo sé que tenemos situaciones en las cuales se nos pueden complicar llegar temprano a la casa del Señor. Pero si usted está llegando tarde porque usted se quedó dormido un poquito, porque quizás se acostó tarde el sábado, se fue a pachanguear, diría mi mamá, ¿verdad? Y usted ya, pues el domingo, pues le cuesta un poco de levantarse y ya llegó tarde. Es importante que usted se examine. Y no es para que usted se dé cuenta, es que el pastor está en todas viendo. No, es que el asunto no es con el pastor, el asunto es con el Señor. Porque usted es prioridad para el Señor. No sé si me estoy explicando bien, iglesia. Lo que no quiero es tirar una palabra de condenación. Lo que quiero es soltar una palabra de reflexión para que nos examinemos, y yo también me debo de examinar. Mi prioridad es Dios. Mi prioridad es Dios. Nuestra prioridad es Dios. Otro punto dice que falló porque no quiso aprender del ejemplo de otros. Hay un dicho que dice que nadie escarmienta por cabeza ajena. ¿Saben ese dicho? No va conmigo. Porque usted puede aprender de otros. Usted puede aprender de las equivocaciones de otra persona y usted puede aprender de la buena conducta de otra persona. Pero muchas veces usamos ese refrán como para escudarnos. Dice, no, a mí no me va a pasar eso. Estoy seguro. ¡Pam! Como cuando apretan el botón de la... que suena, ¡pam! ¡Rapidito caemos! ¡Rapidito! ¿Sabe? Había visto consecuencias de las equivocaciones de Salomón y era también consciente de lo que pasó con Roboam. Veamos la palabra del Señor. O sea, Jeroboam las tenía de todas, como usted y yo las tenemos hoy. Tenemos la palabra de Dios. No hay fallo. Primera de Reyes, capítulo 11, verso del 1 al 8.
Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, todas anitas, ¿verdad? Sidonías, eititas, todas ellas mujeres extranjeras, ¿verdad? Le gustaban extranjeras, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. El Señor la tenía clarita, clarititica. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. No siguió la instrucción del Señor. Tuvo 700 esposas que eran princesas. Yo no sé cómo hacía. Y 300 concubinas. Sume. Con una estoy yo de maravillas. Una buena mujer, no me malinterpreten. Una buena elección hice. Amén. Yo cuando leí esto, Dios mío, ¿cómo hacía? Con tales mujeres siguió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas, bueno, y 300 concubinas. Con todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo y sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había hecho su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astaret, diosa de los sidonios, a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Todo esto que hizo Salomón, Jeroboam lo sabía. Pero aprendió. La palabra de Dios está para aprenderla y aplicarla. Amén. Amén. Está para que usted la tome, la lea, la medite y la ponga por práctica. Si usted tiene... Aplaudamos al Señor, sí. Si usted tiene la palabra del Señor guardada en su mesita de noche, ahí no va a pasar nada. Jeroboam estaba viendo lo que estaba pasando. Fallamos en aprender del ejemplo de otros. Vemos los problemas, por ejemplo, vemos los problemas de nuestros padres y los aprendemos. Pero los malos, rapidito. Ejemplo. Mi papá era un hombre muy trabajador. Era un hombre proveedor de la casa. Yo nunca miré a mi papá maltratando a mi mamá ni discutiendo. Por supuesto, como toda pareja, tuvieron que haber tenido sus problemas. Pero yo nunca, les prometo que nunca vi a mi papá hablarle a mi mamá, gritarle, ofenderla, y mi mamá igual. Nunca vi a mi mamá ofender a mi papá, pero vi otras cosas. Por ejemplo, licor. Y yo aprendí a tomar licor. Quizás si yo no hubiera visto ese ejemplo, yo no lo hubiera aprendido. Pero aprendemos lo malo. Vemos papá y mamá se divorcian, ¿verdad? Y después ahí va el hijo, se vuelve a divorciar, y ahí van divorcio.
y pasan en una cadena y nunca cortan con eso. Y los hijos repiten los errores de su papá y ahí van. Entonces los hijos se casan y siguen con lo mismo y los hijos de los hijos y ahí van. Los hijos de 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 los hijos haciendo lo mismo y no precisamente lo bueno. Sino que repetimos los errores. Repetimos y repetimos y repetimos y repetimos. Y permítame decirle que para eso está esto. Para que nos demos cuenta de que no porque papá y mamá se divorció, mi matrimonio, es un ejemplo, mis papás todos están casados, pero si papá y mamá se divorcian no quiere decir de que mi matrimonio también tiene que pasar por lo mismo. Es mi responsabilidad de cuidar lo que Dios puso en mis manos. Falló también porque no se benefició de la intervención de Dios en su propia vida. Es que nosotros debemos de ser audaces. Cuando Dios extiende la mano, ¿qué debemos hacer? Tomar la mano. Si Dios está diciendo, inmediatamente, no hay que dudar. Hay que decirle, Señor, gracias porque llegaste en la hora indicada. Y este hombre no aprovechó la segunda oportunidad. Primera de Reyes, capítulo 13, verso del 4 al 10. Dice así el Señor, vamos avanzando rápidamente. Al oír la sentencia, dice, a oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo del altar y dijo, agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se desparcieron según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios, apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor y al rey que curara el brazo, quedándole como antes. Y luego el rey le dijo al hombre de Dios, ven a casa conmigo y come algo. Además, quiero hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey, aunque usted me diera la mitad de tus posesiones, no iría a tu casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor y me dijo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente aquel día que había tomado para ir a Betel. Fue testigo de la mano poderosa de Dios en aquel momento, ese hombre. Pero no tomó la oportunidad. No la tomó. El Señor le estaba dando una oportunidad. ¿Sabe? Quizás usted hoy esté en este lugar y es que estoy acabado o acabada. Pero hoy Dios está diciendo a través de la palabra, tengo oportunidad para ti. No estás acabado o acabada. Estás en mis manos. Solamente confía y sé obediente a lo que yo digo y verás grandes cosas en tu vida. Lo mismo hacemos, ¿sabes? Gracias, Señor. Dios pone su mano sobre nosotros. Vean qué interesante, no sé si ha pasado. Dios pone la mano sobre una persona. Momentáneamente ocurre un cambio maravilloso en la vida de esa persona. Pero esta persona llega al siguiente paso, y que es una relación causa y efecto. ¿Qué es la causa y el efecto? Es que yo me someto a Dios y va a haber un efecto positivo en mi vida. Yo me someto a Dios y va a haber un cambio en mi vida. Pero eso no sucede. Llegamos al Señor y como que no cruzamos la línea y nos quedamos. Y nos quedamos porque no permitimos que Dios por completo rompa esas cadenas que nos hacen libre y plenamente yo cruzo la línea y empiezo a tener una relación causa y efecto con el Señor. Sino que no ocurre nada y de pronto, como dice el dicho, si te vi no me acuerdo.
Venimos a la iglesia y después desaparecemos. Ocurren en los encuentros. ¿No han visto ustedes? Eso sucede mucho en los encuentros. Generalmente a los encuentros llegan personas muy necesitadas, pero en extrema necesidad, que necesitan un cambio importante en su vida. Dios los toca y se encienden de una manera, pero ese fuego les dura poco, porque no logran, no dejan que Dios rompa las cadenas por completo y no dan ese paso de la causa en efecto, sino que simplemente retroceden. ¿Saben? Este hombre falló porque no estaba dispuesto a obedecer el mandato de Dios. ¿Estás dispuesta a obedecer al Señor? Es ahí donde toda la iglesia dice amén. Era crucial para recibir las bendiciones de Dios. ¿Saben? Es que ese es el problema más grande que tenemos. ¿O no? Cuando se trata de obediencia, ¡ay, papá! Lo miramos con nuestros hijos que están aprendiendo. Nosotros somos como niños delante del Señor y hay que insistirle. Ayer, ¿saben? Estos días han sido tremendos. Les voy a contar algo personal. En casa tuvimos un ciclo en el cual nos engripamos, pero de una manera muy fuerte. Mi esposa estuvo fuertemente engripada. Después Sofía, el sábado pasado, Sofía se nos descompuso en el baño y tuvimos que llevarla al hospital. Como ya tiene 11 años, entonces le correspondió inyección y pastilla, ya nada de grave, ¿verdad? Entonces le correspondió, ¿verdad? Y luego Santiago el domingo siguiente, yo no pude terminar de estar acá con ustedes en el culto y tuve que irme para la casa porque estaba viviendo en calentura, a ponerle trapitos, etcétera. Y bueno, en ese estado los niños se ponen tremendamente, ¿verdad?, irritables. Entonces, ¿qué pasa? Que inmediatamente pasa eso, las defensas bajan, entonces uno tiene, como quien dice, ponerse en cuarentena. ¿Cierto, Alvarito? ¿Verdad? Que cuidarse, quedarse en casa. Y pues los niños encerrados, y más Santiago, que tiene una energía tremenda, ¿verdad? Se sobrecarga totalmente. ¿Verdad? Y ayer fue un día tremendo. Yo como a las 6, 7 de la noche, no tendrá sueño ya. O sea, deseaba como que tuviera un botón de apagar. ¡Ping! ¿Verdad? Porque molestaba a Sofía lo molestaba a él. Bueno, fue algo, una bendición. Ellos están aprendiendo y uno tiene que insistir en ellos para que ellos aprendan la disciplina. ¿Saben? Dios insiste en usted. ¿Saben? Y nosotros debemos de dejar que Dios trate con nosotros como ese papá amoroso, para que podamos seguir el camino que Él quiere. Y a veces vamos por el camino y entonces empieza a ser berrinche, ¿saben? No hay persona más paciente que Dios. Así que yo le recomiendo en esta mañana de que por favor sométase en obediencia al Señor, porque Dios va a seguir insistiendo hasta que usted entienda. Y usted a veces llega a unos extremos que yo creo que Dios, a veces, a mí me pasó, yo creo que Dios cuando me sacó donde yo estaba hizo así. ¿En serio? Pero Dios quiere hacerlo. Es más, yo creo que se puso guantes de látex, ¿es verdad? Guantes de látex para no ensuciarse las manos. No, pero, ¿saben? Es algo chistoso, pero Dios nos toma así como estamos y nos saca de ahí, de ese lodo donde estamos, y nos para sobre la peña. Y nos baña. Y nos cambia esas ropas de vergüenza que el enemigo puso sobre nosotros. Y nos pone otras ropas. Y empezamos a caminar diferente. Y empezamos a ver grandes cosas en un campamento de verano, en una escuela de secundaria. Meramente a 2 semanas
de la semana infernal que llaman ellos, que era donde habían partidos muy fuertes. Mientras los jugadores asistían al entrenamiento de pretemporada, que es algo sumamente fuerte, dice que varios miembros del equipo universitario tomaron la decisión de seguir a Cristo en respuesta a la charla inspiradora del orador del campamento. Su charla se centró sobre cómo Jesús transformaba a perdedores en ganadores. Ya somos ganadores. El domingo siguiente esos jugadores asistieron a la iglesia. Qué bueno verlos aquí, dijo el pastor, cuando los saludó a los jóvenes después del culto. Sí, pues, nos hemos convertido al Señor. Dijo uno de los jóvenes, como Jesús está en nuestro equipo, no podemos perder. Dijo otro, bueno, estoy bien contento por ti, sonrió el pastor. El sábado siguiente en la noche, una de las jóvenes del grupo juvenil notó que uno de los jugadores estaba parado enfrente de la casa de su vecino, donde había una fiesta. Cuando la fiesta estaba en todo su apogeo, el joven estaba tamboleándose en el césped. ¿Ustedes entienden? Estaba tambaleándose en el césped, aparentemente borracho. Ella lo vio orinarse frente a un vehículo estacionado de una amiga. Eso no voy a hacer la gráfica. ¿Qué haces aquí?, ella cuestionó. Pensé que habías aceptado al Señor. Y rápidamente contestó, oye, eso no significa que no pueda yo divertirme. No voy a dejar que Jesús o cualquiera otro me diga lo que tengo que hacer. Durante el transcurso de la temporada, el equipo perdió 7 de sus 8 partidos. No quedaron campeones, ¿verdad? Yo creo que no. Aparentemente a Jesús se le olvidó ponerse el uniforme. Y a uno de los jugadores que habían aceptado al Señor, ¿qué pasó? Dejaron de asistir a la iglesia y a los grupos de jóvenes. Al final de la temporada era difícil encontrar un solo jugador a 10 kilómetros de la iglesia un domingo en la mañana. Si te vi no me acuerdo, ¿verdad? Sí, Jesús puede transformar a perdedores en ganadores, pero no en ganadores como el mundo lo manda. ¿Sabe? Jesús dijo que la única forma de ganar es perdiendo. Jesús mismo perdió su propia vida para poder lograr la victoria sobre el pecado y la muerte. Él es el máximo ganador, pero ganó pagando un precio alto. Jesús es nuestro ejemplo. Él nos llama a convertirnos en sus discípulos y a seguirle en obediencia costosa. Si estás siguiendo a Cristo por razones egoístas, no estás dispuesto a conformar tu vida a la de Él y vas a perder. Por otro lado, si estás listo a perder tu vida por su causa, al final ganarás. Fe sin obediencia no es una fe legítima. Démosle un aplauso al Señor.